Buenos días. Me llamo Óscar Parés, trabajo para la Fundación ICERS, que forma parte de la iniciativa Regulación Responsable. Quería también agradecer a los organizadores la oportunidad de estar aquí y compartir con vosotros lo bien que nos han tratado. Y ya que ningún otro ponente lo ha hecho, me permito pediros como público que le demos un aplauso a Joseba y a Cristina, que se han currado toda la organización del evento, por favor, por una nueva política sobre drogas. Es un manifiesto firmado por 70 o 80 personas, todos juristas, y voy a mencionar dos de ellos que son relevantes. Uno es Ripollès. Ripollès luego lo repescaremos porque es una persona que, haciendo estudios jurídicos, ayuda a dar pie a los clubes canábicos. Y la otra persona que firma el texto de Málaga es Manuela Carmena, que es la actual alcaldesa de Madrid. Y bueno, no deja de ser interesante saber que hace 26 años esta persona ya estaba totalmente convencida de que la guerra contra las drogas y el actual enfoque era un fracaso total. Pero bueno, estamos a 26 años, todavía no se habla ni tan siquiera de cannabis, se habla de drogas en general, se piensa en la heroína. Y en el año 91, 2 años después, en Barcelona otra vez, la Comisión de Droga y Delincuencia del Colegio de Abogados sacan la propuesta despenalizadora. Es decir, otra vez, como una reverberación de lo que había pasado en Málaga, otra vez en Barcelona un grupo de juristas, que son seguramente la gente que ve más de cerca los impactos de la política criminal, hacen un manifiesto en el que una vez más ya desgranan todos los argumentos antiprohibicionistas, ¿no? Está todo escrito ahí de cómo había que reformular las políticas de drogas. Ni un documento ni otro a lo largo de los últimos 26 años han tenido ninguna respuesta desde las instituciones públicas, ¿no? Quedaron ahí en el cajón. Otro texto que surge de otro foro, digamos, que es el foro de la Administración, otro texto relevante es en el año 92, la Ley de Seguridad Ciudadana. Y es relevante porque es un texto que provoca una agresión. Mucha gente siente que la primera Ley de Seguridad Ciudadana en el 92 es una agresión y una vulneración de sus derechos individuales porque por primera vez se prohíbe el consumo o la tenencia en la vía pública, y esto hace que grupos de gente vayan a las puertas de los ayuntamientos a manifestarse con lo que se conoce en ese momento con las fumadas populares. Y eso es de alguna forma también sociológicamente el inicio del movimiento canábico. Es decir, la primera vez que un grupo de personas se unen por un tema, que es el cannabis, y se manifiestan mostrando un rechazo a un texto, en este caso una ley, que es la Ley de Seguridad Ciudadana. Pero bueno, ese era un movimiento un poco etéreo, era una vez al año, era una cosa que todavía no era como movimiento no era muy consistente, ¿no? En el año 94, ya estamos a 21 años de ahora, el debate sobre el cambio de políticas pasa más a un mundo un poquito underground. Hay revistas de estas que son propias de esa época, ¿no? Fanzines que mezclan temas de cómico, de poesía, de escritura libertaria, y también son antiprohibicionistas. Pues en Barcelona, la revista Hull, que es una revista que sigue editándose a día de hoy, son de los pocos espacios donde se puede encontrar una crítica antiprohibicionista. En el año 95 sale una auténtica joya, una auténtica de los mejores libros que yo he podido leer sobre el tema de drogas, publicado por Juan Carlos Usó, que es un historiador que vive en Valencia, en Castellón, si no me equivoco. Es una persona seguramente la que de una forma más rigurosa ha hecho la historia de las políticas prohibicionistas en España, y en el año 95 saca el libro Drogas y cultura de masas, que es lo que pasó en España del año 1855, es decir, hace ya 2 siglos prácticamente, hasta 1995. Ahí tenéis todo lo que pasó de una forma absolutamente rigurosa en España, un compendio espectacular de todas estas injusticias y hechos indeseables que se produjeron. Bien, en el año 97, es solo hace 18 años, por primera vez empiezan a salir textos propiamente canábicos, ¿vale? Los textos canábicos que salen son, el primero, el Manual de Cultivo de ARSEC, y es un texto fundamental, es un texto técnico porque es cómo cultivar, pero también es político porque por primera vez empieza a dar pie a la cultura de cultivo en España. Hasta ese momento lo que consumíamos prácticamente era hachís de Marruecos, y a partir de inicios de los 90 se empieza a promover esta cultura del cultivo, que sin duda es una condición necesaria para llegar donde estamos a día de hoy, y sí, es ineludible esta publicación de ARSEC porque muestra cómo hacer o enseña estas técnicas de cultivo. También en el 97, Antonio Escotado, que todos conoceréis, saca su libro La cuestión del cáñamo, una propuesta constructiva sobre el hachís y la marihuana, un poco intentando alojar
de forma racional el cannabis en nuestra sociedad. Y también en el año 97 empiezan a salir las revistas canábicas, la más ejemplar y la primera es la revista Cáñamo, pero a partir de ahí empieza un devenir de publicaciones canábicas. España es un país con un montón de revistas en papel sobre el tema de cannabis, Cannabis Magazine, Soft Secrets, que de alguna forma también ayudan a reproducir esta cultura de cultivo a nivel muy de educación mayoritaria, ¿no? Son los grandes artífices de la difusión del conocimiento sobre el cultivo. De hecho, no es baladí que el año siguiente, en el 99, en Barcelona abre el primer grow shop, la primera floristería que vende semillas, ¿no? O sea, todos estos pozos de textos y de argumentos, de alguna forma van decantando también cambios en el seno de la sociedad, ¿no? Pues bueno, como sabéis, el interior de Carulo abrió en el 99 y también ayuda a conformar toda esta cultura de cultivo que nos precede de alguna forma. Bien, hace 14 años, en el año 2001, Juan Muñoz, que le teníais en el vídeo aquí, y Susana Soto, que son miembros del Instituto de Criminología de la Universidad de Málaga, a petición de la Junta, el Comisionado para la Droga de la Junta de Andalucía, hacen un dictamen jurídico, es decir, una revisión de la jurisprudencia acumulada hasta el momento, para responder a la pregunta de la Junta sobre cómo dispensar cannabis a enfermos terminales de SIDA. Este informe de la Junta queda en un cajón y es a partir de la publicación en una revista especializada que los canábicos vascos retoman las ideas que había en ese informe y en vez de aplicarlo a un modelo tan sanitario, tan de reducción de daños o cuidados paliativos, lo llevan al ámbito de los clubes canábicos. Es decir, es un texto fundacional de la idea que hay detrás de los clubes canábicos y, por lo tanto, ineludible en el debate que tenemos a día de hoy. También en el 2001 es el boom, de alguna forma, de la cultura de Internet. Esto también representa una nueva forma de comunicarnos, de generar conocimiento y de difundirlo. Y si hay que ensalzar algunos de estos foros o sitios de encuentro más referentes, pues creo que no podemos dejar de lado Cannabis Café o el foro de Energy Control, por ejemplo, que eran sitios donde se desgranaba toda esta cultura o todo este conocimiento velado por la prohibición. También en 2001 se constituye el Club de Catadors de Cannabis de Barcelona, que de alguna forma es el primer club, la primera agrupación de personas que cogen las enseñanzas del informe de Juan Muñoz y lo aplican a la realidad. No tenemos tiempo para entrar más al detalle de la historia, pero sí que es simbólico que ese texto, al cabo de un año, ya comportara que en la realidad existiera un club y una agrupación de personas bajo esas ideas. Vamos al año 2004. Justamente en esos años el consumo de cannabis se dispara en España. Tenemos un aumento difícil de explicar porque lo que determine el aumento de consumo de drogas es un tema mucho más complejo de lo que nos quieren hacer pensar. Y en 2004, ante esta subida, en ese momento teníamos el gobierno de Aznar, como recordaréis en el gobierno, hace solo 10 años, el Plan Nacional de Drogas saca un informe, que es el informe Acebes, se conoce como informe Acebes, que era el ministro del Interior que teníamos en ese momento, y se llama Informe Cannabis 2004, Análisis de Situación y Propuestas de Acción. Este texto, que era lo que precedía una nueva ley, que lo que pretendía era asimilarnos a lo que pasa en Francia, seguramente, o sea, una ley que prohibía las revistas canábicas, por ejemplo, que pedía que aumentaran las penas y las multas en relación al cannabis, es decir, una involución total en materia de políticas de cannabis. Pues por suerte o por desgracia, este informe se ve parado por los atentados de Madrid de 2004, del 11M, porque el gobierno de Aznar salta del gobierno. Es decir, por una gran catástrofe y desgracia, esto sale de la agenda política y, a pesar de que pueda parecer demagógico, no puedo no hacer este comentario, porque los atentados de Madrid, en parte, están financiados por el tráfico ilegal de hachís. O sea, que son contradicciones, quizás un poco demagógico, pero es verdad. O sea, Acebes iba a reforzar el mercado clandestino con su informe y, a su vez, pues, reforzar el mercado clandestino comporta en la vida y en la sociedad este tipo de consecuencias. Bien, en el 2004 cambia de gobierno y hace 10 años realmente empieza a emerger toda una reflexión mucho más centrada en el tema del cannabis y mucho más rigurosa de alguna forma y mucho más específica también. Voy a nombrar algunos nombres, pero hay un manifiesto que se hace aquí en el País Vasco, que es el manifiesto de Oñati. Es un manifiesto promulgado por profesionales vascos de diferentes ámbitos, sociólogos, antropólogos, criminólogos, y lo que hace este manifiesto es, una vez más, es actualizar el repensar las drogas del 89. Es, otra vez, volver a recordarle a la sociedad que no están funcionando las cosas, que gente rigurosa y académica lo tiene claro. Y para mí, este informe, de alguna forma,
ha precedido todo lo que habéis hecho en el País Vasco a lo largo de los siguientes años, ¿no? En los siguientes 10 años, pues esto de alguna forma sentó un precedente que permitió encauzar dentro de la sociedad vasca la reflexión sobre el cannabis de otra forma. También hay 3 textos más que creo que son importantes en 2005. Uno es de Xavier Arana. Xavier Arana, creo que le tenemos por aquí, profesor de criminología también de aquí. Es un documento técnico para un debate social sobre el uso normalizado del cannabis. También Martín Barriuso, una persona, una voz ineludible en todo este proceso, saca una propuesta de un modo legal para el cannabis en el Estado español. Martín también tiene la virtud, que es la primera persona que empieza a escribir textos en inglés y explica fuera de España lo que está pasando aquí, que esto es uno de los deberes que yo creo, o una de las cosas que no hemos hecho suficientemente bien, porque a día de hoy estamos liderando el debate sobre la reforma de políticas de cannabis y fuera se conoce poquito. Pues Martín tiene la virtud que empieza también a publicar en inglés, y también Juan Gamella, que es un profesor de antropología de Granada, una persona que ha trabajado el tema de las drogas durante muchísimos años, saca su texto Comercialización sin legalización, políticas públicas de consumo y comercio de cannabis en España, que es un texto que por primera vez nos dimensiona qué es el mercado de cannabis en España, o sea, nos da argumentos científicos y nos da una potestad para hablar con más conocimiento de causa sobre todo esto que queremos regular más allá de nuestras percepciones. Ya vamos en bajada. En el año 2006, 2 años después de que el Gobierno hiciera este intento para promulgar leyes más represivas, en el año 2006 el Plan Nacional de Drogas saca un informe que se llama Informe sobre Cannabis de la Comisión Clínica, que es una comisión clínica formada sobre todo por psiquiatras y por lo que se llaman drogabusólogos, es decir, gente que ha vivido seguramente de mantener la prohibición más que de solucionar los problemas derivados de ella. Y es un informe que no está basado en la evidencia científica, es una oda al sesgo ideológico y una muestra de, bueno, mientras la sociedad estamos reflexionando en según qué términos, pues nuestro Estado cómo sigue con la propaganda prohibicionista. En 2008, un texto interesantísimo, bastante denso, según mi punto de vista, de Isidro Marín, que es una tesis doctoral, de hecho, es bastante denso, que es la cultura canábica en España del año 91 al 2007. Es decir, es simbólico que un académico haga una tesis doctoral sobre un tema, porque él lo que nos hace es recoger toda esta realidad que, como era un poco underground o contestataria, pues quedaba fuera de la historia oficial, y es un académico, la primera persona que plasma todo esto, todas estas vivencias y experiencias en un texto, y es un texto, yo creo que cualquier canábico interesado pues le puede resultar muy ilustrativo. En el 2009, 3 años después, el Plan Nacional saca una actualización de su informe sobre cannabis, que básicamente es es exactamente lo mismo que 3 años antes. En 2010, ya estamos solo a 5 años de a día de hoy, seguramente este texto existía antes, pero yo no lo he podido encontrar. Hablo de la guía de la FAC sobre cómo crear un club social de cannabis. Seguramente es uno de los textos que más ha circulado por toda la geografía española. Es un patchwork, ¿no? Un texto hecho de textos. Realmente es un texto muy de la era de Internet, ¿no? Porque está lleno como de referencias y vinculaciones. Es un pequeño Frankenstein, pero adorable también. Y seguramente este texto pues, ha ayudado a vertebrar muchísimas de las experiencias que estáis llevando a cabo vosotros, y es un texto en perpetua mejora, ¿no? De alguna forma. En 2012, el Ararteko, que es el defensor del pueblo vasco, saca un informe que se llama Cannabis, uso y seguridad jurídica. Yo creo que de alguna forma también es heredero del manifiesto de Oñati, y es el que precede, yo creo, a mi modo de ver, todo el proceso de regulación que habéis llevado a cabo en Euskadi, porque de alguna forma la puerta de entrada a la administración ha sido la de los derechos civiles, la de las libertades. Después habéis entrado más en temas de salud, pero sí que el Ararteko de alguna forma yo creo que da pie a esta forma de abordar el tema de los clubes. En 2012, ya vamos acabando, Araceli Manjón, que creo que la tenemos aquí, publica su libro La solución, la legalización. Araceli es una persona que durante años había trabajado en el lado oscuro, digamos, pero que no se lo tome mal, pero había estado en el Plan Nacional de Drogas, había estado en juicios, había trabajado en el ámbito del law enforcement, que se llama, y con este texto hace un gesto parecido a lo que hicieron muchos expresidentes que están en la Global Commission, que son gente que habían ostentado el poder y por lo tanto replicado las políticas prohibicionistas, y en 2012 ella hace un exorcismo social y personal, y en este libro plasma el porqué, la necesidad de cambiar de políticas de drogas, por eso se llama La solución.
Ya en los últimos 2 años, en 2013, sale un libro que para mí es fundamental para entender la reflexión sobre las drogas a día de hoy, que se llama De riesgos y placeres, Manual para entender las drogas, editado por David Pera, que también lo tenemos aquí, ayer le escuchamos hablar, y es una compilación de textos que ahí todo lo que tenemos que saber sobre la reducción de riesgos está ahí actualizado, ¿vale? O sea que ahí os podéis remitir y sacar un montón de ideas, no me extenderé en ello. En 2014, ya estamos en el año pasado, realmente es el año en que emergen las propuestas ya más cirugía canábica, ¿no? O sea, realmente textos muy afinados que no se están haciendo en ningún otro sitio del mundo. Muchos de ellos de las propias federaciones canábicas, sale el texto de propuesta reguladora de HKEF, sale la propuesta de regulación de la plataforma de asociaciones y usuarios de cannabis de PAUC. También los amigos de Navarra hacen su ILP, es decir, textos ya de cómo queremos que nos regulen o incluso textos para que vayan al Parlamento de las que emergen del propio sector. También las ordenanzas municipales, que son toda otra oleada de respuesta a este tema. Y es ineludible también toda la producción que viene de la mano de la Fundación Renovatio, que son textos realmente técnicos que van a afinar muy fino, perdón la redundancia, como el Código de Buenas Prácticas para Clubes Sociales, el informe sobre la viabilidad de los clubes sociales como un modo de autoorganización del consumo, las publicaciones de Virginia Montañés o de Aitor Brión y Joseba del Valle, ¿no? Todo de textos realmente que ya nos sirven para encajar en un problema y resolverlo más que para seguir aumentando el debate. Y ya en 2015, que es el año que nos ocupa, a inicios de año se presenta la ILP catalana, la Rosa Verda, es otro texto de referencia que de alguna forma intenta superar o dar un paso más de lo que hicieron los compañeros de Navarra. Permitidme que haga un poco de autobombo, pero también en 2015 sale el informe de la Open Society sobre hacer de la necesidad virtud, sobre las políticas de drogas en Cataluña, cuyos autores somos de ICERS. Y el último texto, que de hecho se está presentando incluso aquí, también es de David Pera, se llama Sin pasarse de la raya, la normalización de los consumos de cannabis, la normalización de los consumos, perdón. Y esto es un texto de divulgación de su tesis doctoral. Es otro ejemplo de un académico de una generación que recoge, que ha vivido con también todo este proceso, ha hecho una tesis doctoral y de ahí saca un libro para divulgarlo y nos actualiza un poco todos estos argumentos prohibicionistas en el Estado español. Bien, he llegado ya a todo lo que está publicado y ahora lo que falta por publicar. Básicamente son 2 textos en relación a lo que nos ocupa. Uno es el con el que he empezado esta charla, que es el que venimos de debatir en la sala de ahí, que es el texto que recoge los 5 pilares de regulación responsable. Os animo a que os intereséis por él y lo conozcáis. Y hay otro texto en marcha, que es un documento técnico elaborado por el Grupo de Estudios de Políticas sobre Cannabis, y yo tengo la suerte de poder formar parte de este grupo. Este grupo se constituyó a partir de un encuentro que se llamaba Un diálogo informal sobre cannabis, que hubo en Donosti en noviembre pasado, que reunió un evento organizado por la FAC y por el Transnational Institute. A partir de ese evento se constituye un grupo de 17 personas que tienen el encargo de escribir un texto desde la perspectiva académica y rigurosa que haga 2 cosas. Por un lado, analice el por qué ha fallado las políticas criminales sobre el cannabis en España, un análisis de por qué ha fallado lo que tenemos, y la segunda parte del informe son propuestas para el futuro, unas propuestas programáticas, es decir, poner sobre la mesa por dónde se debería encauzar la reflexión para después hacer una ley encima. Y este documento, el reto es que esté acabado para fin de año, es un documento que será público, que estará a disposición de toda la sociedad y, por supuesto, estará a disposición de regulación responsable, que de alguna forma el reto y la oportunidad es que estos 2 textos pues, se relacionen entre ellos, como han hecho todos los otros textos entre sí, porque los textos a veces se pelean, pero a veces se acuestan también, y de ellos salen hijos, y un poco lo que yo os quería contar es cómo toda esta dialéctica entre textos pues, nos ha llevado a esta mesa al día de hoy y lo que nos queda por hacer. Muchas gracias.